¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Periodismo en Plural, el primero de este mes de octubre. Gracias por estar en sintonía en Canal 4 y vamos a platicar de tres temas importantes de esta noche. Por supuesto, hablaremos de esta toma de las fuerzas policiales en Teocaltiche, Jalisco. Cómo es que las fuerzas tanto estatales como federales han intervenido ya a la policía municipal. También hablaremos de estos 55 años de la matanza en Tlatelolco, este ataque contra estudiantes que se manifestaban por una mayor libertad por parte del gobierno de México. Y por último, hablaremos justo de esto, del mes rosa, el mes de la lucha contra el cáncer de mama, que aquí nos tiene ya, por supuesto, presentes a todas y todos quienes nos acompañan esta noche y que me da mucho gusto iniciar contigo, Charo Bareño. ¿Cómo estás? Buenas noches. Es un gusto, Trini, de veras. Buenas noches a todos, todas. Lucia, es un gusto también. Gabriel, ya tenía tiempo, unas semanas de no verte. Mira, ya coincidieron. Lucia, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias a quienes nos ven en este horario. Por supuesto, Gabriel Ibarra. Muy afortunado de estar entre mujeres inteligentes, con mucho gusto. Buenas noches. Vamos a empezar con el tema de Teocaltiche. Cuando recuerdo en administraciones pasadas, creo que fue en la de Jorge Aristóteles Sandoval, cuando se comenzó precisamente con la toma de estas policías municipales, cuando se daba a conocer que estaban infiltradas y que tenían que investigarse más allá de el ejercicio que estaban realizando, más allá de estos exámenes de control y confianza, etcétera. Y se desmantelaban las policías y entraba la fuerza del Estado a hacerse cargo de la seguridad municipal. Es el caso nuevamente de Teocaltiche, un municipio que ha estado precisamente con diversos operativos para mantener la seguridad, y aún con todos esos operativos se han registrado eventos que lamentablemente han cobrado la vida de varias personas. Lucía, comienzo contigo, ¿cómo lo has visto? Sí, como tú dices, a ver, no es digamos, un evento nuevo, ¿no? Es algo que ya desde la administración pasada se viene observando. Esta voluntad por parte del Estado de verificar qué es lo que está sucediendo al interior de las corporaciones, particularmente en estos municipios en los que presentan una alta incidencia delictiva en delitos de alto impacto. Teocaltiche ha sido uno de los municipios justo que ha presentado diversos incidentes, que es un municipio en el que no se ha podido controlar la incidencia delictiva, el tema de un arraigo de grupos criminales, y esto ha preocupado particularmente a la autoridad, pero como decimos, ¿no? Siempre sale perdiendo pues quienes habitan el municipio. Recordemos que también se han registrado en este sentido desplazamientos forzados en Teocaltiche. Entonces, la verdad ha sido un municipio que ha dado problemas desde la administración pasada. Me parece, Trini, que es una decisión acertada. El hecho de que estén ahora en un operativo le denominan interinstitucional, ¿no? A partir de el Ejército, la Guardia Nacional y también la Policía Estatal. Sin embargo, también hay que advertir que desde la administración pasada y en esta propia, pues no ha sido una solución de raíz el hecho de que se realicen este tipo de intervenciones en las policías municipales, particularmente porque desde el viernes se anunció este tipo de operativo y el fin de semana hubo un evento en Teocaltiche. Entonces, ahí me parece que la estrategia sí es una buena decisión. Sin embargo, hay que reforzar la estrategia en materia de seguridad, particularmente en los municipios en los que ya se tiene conocimiento por la inteligencia policial, por los datos que se tienen, que hay una incidencia delictiva ahí muy presente, así es. Entonces, pues hay que darle seguimiento, hay que seguir monitoreando y también hay que destacar que en otros municipios en los que ya se está presentando este tipo de problemática, pues ir inmediatamente también a atenderlos. ¿Por qué? Por, digamos, atender este tipo de municipios, particularmente Teocaltiche, pues dejamos de ver el resto de los municipios en el interior del estado. Y que bueno, es una zona, ¿no? Zona Altos Norte también, que está pues ahí el conflicto entre grupos de la delincuencia organizada, que justo no solamente es Teocaltiche, sino... Y es sobre todo, Sí, Charo, ya lo hemos hablado en varias ocasiones en este espacio periodístico, de que las corporaciones policíacas son el eslabón más débil o más fuerte para el crimen organizado y más débil para las autoridades, sobre todo por la infiltración. Sin embargo,
Aquí la que sale afectando es la ciudadanía. Teocaltiche tiene una ubicación geográfica importante para el crimen organizado, sobre todo por la cercanía con Zacatecas, lamentablemente, y son de los municipios que son los que se apoderan, que son los que marcan el territorio, el crimen organizado, ¿no? Pero aquí, más que todo, es apostarle también a una recomposición del tejido social en todos estos municipios. La ciudadanía está trabajando, es una ciudadanía que ha tenido lapsos, y no solamente este municipio, es a nivel general, a nivel nacional, porque lo hemos visto en otros municipios del país. Lo que está sucediendo en Teocaltiche lo hemos visto en otros municipios aledaños, en otros estados aledaños, donde la ciudadanía que disfrutaba el irse a la plaza cívica, a la plaza central en la cabecera municipal, vender las paletas, palomitas, todo lo que hacían, su modus vivendi diario, lo han dejado de hacer porque esta tranquilidad se les fue. Han tenido lapsos breves de tranquilidad. Sí es apostarle a estos operativos, es apostarle a esta coordinación interinstitucional con las corporaciones federales y estatales y municipales. Estas intervenciones en las corporaciones policíacas también denotan, en primera, pues la inteligencia está fallando, y yo ya lo he comentado en otros espacios anteriores. La inteligencia ha fallado. Los exámenes de control de confianza también. Ahí hay todavía una falta de credibilidad hacia estas dos áreas. O un buen manejo de la herramienta, ¿no? Del recurso. Exactamente, y te lo voy a decir por qué. Porque hoy precisamente los tres niveles, bueno, más bien los dos niveles, junto con la Guardia Nacional, el Ejército y la Policía Estatal, hacen la detección y detención de personas, porque detectaron 2 centros de monitoreo, o sea, de la delincuencia organizada, donde estaban monitoreando a todo el municipio. ¿De qué te habla? Esto fueron 2, pero esto, así como en este municipio, pues lo podemos ver en otros municipios, a nivel nacional. Vuelvo a repetir, no es solamente de aquí. Teocaltiche, pues está en los Altos Norte y es una zona, como le decimos y como le dice la autoridad, caliente. Hace un momentito tú platicabas de Zacatecas, y es que estuvo de visita aquí David Monreal, quien es el gobernador justo de ese estado, y él lo confirmó y lo dijo: hasta el momento, hasta ahorita, las investigaciones indican que es una disputa de territorio de grupos antagónicos, y que ahora las primeras líneas de investigación arrojan justamente eso, la lucha de territorio y la disputa de narcomenudeo, entre otras cosas, Gabriel. Me encontré hace rato a David Monreal, precisamente, en un restaurante, ahí coincidimos, por Avenida Américas. ¿Qué te platicó? No, ni lo saludé, pues, pero estaba ahí en la mesa. Es lamentable su declaración. Estaba ahí en la mesa. Con respecto a los jóvenes asesinados. Pero bueno, la verdad es que es altamente complejo esta problemática, como es compleja también en otras zonas limítrofes entre estados, como es el caso de Mazamitla con San José de Gracia, por ejemplo, que también ahí se registró un suceso violento hace tiempo, más en la zona de Michoacán, pero luego pues te llega al municipio vecino, pues por la relación económica y tantas cosas que se tienen, ¿no? Sin embargo, habría que considerar la gran debilidad que tienen las policías municipales, no nada más de Teocaltiche, sino de todos esos municipios pequeños que están en una ubicación geográfica estratégica para que los grupos estos criminales puedan hacer sus operaciones, sus rutas, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, pues hay que ponernos el zapato de los policías locales, porque bueno, que exámenes de control de confianza, etcétera, pues sí, pero cuando son, ¿qué te gusta? 15, 20 policías, 30, en 2 turnos, con los recursos tan limitados que tienen, ¿qué pueden hacer? O sea, pobres policías, de tal suerte que aquí
se requiere una estrategia especial. Y no por una circunstancia como la que se vive en este momento. Yo creo que debería de ser permanente, de una coordinación. O sea, la coordinación federal, estatal y municipal, pues está súper justificada. El asunto aquí es que el problema no nació ayer ni antier, ya tiene varios años y no le han encontrado solución al tema. Porque bien señalabas y señalaba Lucía y Rosario al respecto, ha sido recurrente la intervención, 3 intervenciones que ha hecho el gobierno federal, el ejército, la Policía Federal. Son 3 intervenciones, 2017, 2020 y 2023. Pero pues yo creo que no deben ser 3 intervenciones, yo creo que debe ser permanente en tanto el problema se supera. Porque si bien es cierto, se requiere la reconstrucción del tejido social, pero el asunto es que son grupos muy poderosos que ahí están. Entonces, ¿cómo los vas a desarticular? Con inteligencia, como bien señalabas, y con un trabajo permanente. O sea, no es que estén 3, 4, 5, 6 meses y ya nos vamos, ¿no? O sobre todo que llegan después de un evento significativo como ha sido la desaparición y muerte de jóvenes, ¿no? Sí. Últimamente. Es un tema de reacción. Y más allá de eso, pues eso es lo que hemos visto, estrategias meramente reactivas, en donde ha faltado pues valorar de manera integral, por ejemplo, la parte preventiva, ¿no? Y fíjate que en este sentido hay que decir que la coordinación es una obligación. La propia Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece esta obligatoriedad de coordinarse la federación, los estados y los municipios. Es decir, tampoco es que sea una estrategia innovadora, ¿no? Simple y sencillamente se está haciendo pues lo que marca la ley, eso por un lado. Deberíamos estar pensando que hay un incumplimiento de la ley. Pero Lucía, pues en ese momento eso es general. sí. Pero hay casos particulares con mucha mayor violencia. Entonces requiere una estrategia especial. Pero ahorita ya tendría especial. que ser, Gabriel, entonces en todos los municipios, un poco lo que decía en mi primera intervención, ¿no? Estar observando cuáles son los municipios en los que ya se está incrementando la incidencia delictiva, particularmente en delitos de alto impacto, para tampoco dejarlos de ver, porque entonces, por la estrategia reactiva que tenemos y esta coordinación que obligatoriamente se tiene que dar, volteamos este municipio, pero dejamos de ver el otro. Y tienes razón con esta falta de capacidad institucional, ¿no? Los pocos policías y lo poco atractivo que resulta en este momento, particularmente en los municipios, ser policía. También por las condiciones laborales en las que se encuentran las y los policías, ¿no? Sueldos que no están homologados, un tema de falta de infraestructura, de falta de tecnología. Entonces, me parece que la estrategia tiene que ir más a largo plazo, a mediano y largo plazo, que el reaccionario. Que en la parte tan inmediata, que es importante, ¿no? Si está aconteciendo un evento, pues lo esencial es reaccionar, pero que en este momento ya resulta sumamente indispensable que la visión sea a mediano plazo con un modelo mucho más integral, considerando el fortalecimiento de las policías municipales, que ya lo decías tú, es un eslabón que ha sido debilitado, no es que sea débil, se ha debilitado por la falta de capacidad. Nada se demuestra tanto que le tienes amor a algo como con dinero, ¿no? Y las policías han sufrido un desgaste en ese sentido. Recordemos que en esta administración a nivel federal se eliminaron fideicomisos, fondos, ¿no? Para abastecer para las policías municipales. Y lo que hoy se les está dotando, pues la verdad es que da risa en materia de recurso económico. No, y sobre todo si te vas enfrente con el crimen organizado, de hecho, de los que hoy detuvieron, había gente que estaba con uniformes militares, había ese tipo de vestimenta de policía estatal de Nuevo León, incluso de otro estado, y traían armamento, o sea, armas largas, y que ropa táctica. Lo que dice Gabriel y Lucía es cierto, o sea, unas policías municipales que al enfrentarte, ¿cómo te enfrentas? O sea, con el armamento que ellos tienen, con el equipamiento que ellos tienen, a lo mejor en la zona metropolitana vemos más las unidades más equipadas, con mayor tecnología, con mayor armamento o mejor armamento, pero en las policías del interior del estado y con municipios tan pequeños, ¿qué pueden hacer? Como ante dice Gabriel, ¿no? Son policías de 15 elementos por turno. ¿Qué haces con un ejército? Y justo de eso se trata, ¿no? De la conformación de ejércitos a través de la desaparición forzada, ¿no? Desaparición de jóvenes.
Precisamente reclutamiento hemos forzado. hablado Sí. de los delitos federales de crimen organizado, la participación del gobierno federal. A veces las autoridades se justifican diciendo, no, es que esto es federal. Pues aquí se justifica. En este caso, como el de Mazamitla, San José de Gracia, Encarnación de Díaz, Teocaltiche, se justifica. ¿Por qué? Porque el poderío de estos grupos criminales rebasa la capacidad de respuesta de las policías locales, tanto municipal como estatal. Ahí es precisamente cuando se justifica la intervención mayor de la Policía Federal, del Ejército, de la Marina, de la Gendarmería. Ahí es cuando se justifica. Entonces, yo creo que debería de tenerse un mapa precisamente de inteligencia para ir midiendo la intensidad de los comportamientos delictivos que se están presentando y no esperar a que haga crisis, a que haya no nada más 1, 2, 3 desaparecidos. Es el caso de Lagos. El caso de Lagos tiene más de 10 años el problema con desaparecidos. ¿Y cuándo es cuando intervienen las fuerzas de seguridad en una coordinación, o las federales cuando intervienen? Cuando el asunto se hace mediático y trasciende nacional y trasciende internacional. Lamentablemente no debería ser así. Entonces, lo rebasan esas circunstancias, y si no hay una estrategia general para ver esas problemáticas, porque no hay una labor preventiva. Dijéramos, bueno, están viendo el termómetro, cómo va creciendo. No la hay, sino como bien lo señalabas, es reactivo esto. Es reactivo cuando hace crisis, cuando desaparecen a 5 muchachos, a 10, etcétera, y alcanza una gran resonancia mediática, y es cuando reaccionan. Y fíjate que yo insistiría, Gabriel, en el tema de las condiciones laborales de los policías. las y los policías. prestaciones. Porque, digamos, otra vez, no es atractivo ser policía por todas las condiciones, pero además porque, a ver, ellos están en su municipio. Y quienes forman parte de la delincuencia organizada también son de ese municipio. Es decir, están fácilmente detectables, ¿no? O sea, son vulnerables a las acciones del crimen organizado. Entonces, frente a eso, pues la verdad no hay mucho que hacer, porque es en contra de la o el policía, pero también de sus familias que radican ahí en ese municipio. Y justo estábamos hablando de jóvenes, ¿no? Hombres y mujeres jóvenes, que parece que es el grupo de la población que han sido más afectados justo por esto, ¿no? El reclutamiento forzado, que bien apuntabas, O sea, mi ser querida joven Lucía. en este momento es un peligro en México. Y yo preguntaría, para irme a la pausa, ¿en este momento o desde siempre? Y sobre todo recordando los 55 años de la matanza de Tlatelolco. Con ese tema regresamos después de la pausa. Bueno, pues estamos ya regresando. ¿Y qué significa ser joven cuando pensamos en estos precisamente hombres y mujeres que en 1968 pedían y exigían a través justo de las manifestaciones públicas, de las marchas que en un momento comenzaron a ser pacíficas, pero contravenían justo a los intereses de la entonces administración federal de quien fuera presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, y todo, obviamente, el grupo de organizaciones, personas, etcétera, que pretendían recobrar el dominio, el control para tener. Eso es lo que al menos públicamente se ha manejado, ¿no? Unas Olimpiadas en paz. Sin embargo, había mucho más allá, ¿no? La participación de un gobierno ruso, la participación de un gobierno norteamericano respecto a lo que hacía o no hacía el gobierno mexicano en aquel entonces, Gabriel. Mira, una lectura equivocada del gobierno de ese tiempo de México, y muy mal manejada, porque efectivamente se cruzaba la Guerra Fría, un mundo bipolar entre comunismo y anticomunismo, ¿no? Estados Unidos y Rusia, y México en medio, preparando las Olimpiadas, y luego un movimiento mundial de liberación de los jóvenes, pero no fue
ese movimiento el que detonó este suceso, sino una mala decisión del gobierno, cruzado también con la ambición de los políticos de ese momento por la lucha presidencial entre Luis Echeverría, que era secretario de Gobernación, entre Corona y el Rosal, que era el jefe de gobierno de la Ciudad de México, el regente en aquel tiempo. Entonces se cruzan los intereses y pues unos servían a los intereses norteamericanos, se decía que Echeverría era agente de la CIA, muchas cosas, pero la verdad es que satanizaron al movimiento de que era un movimiento comunista. La verdad es que no era un movimiento comunista, sino fue el pretexto precisamente para acceder a las presiones norteamericanas y lamentablemente fueron creciendo las manifestaciones que inicia todo esto por una manifestación de la preparatoria, de un pleito entre jóvenes por unas chicas ahí, piropos y todo lo demás. Empieza un pleito entre ellos, pero que es normal a veces en las escuelas, pero ahí viene precisamente la represión de los halcones, de los grupos estos paramilitares del gobierno, y entonces empieza a crecer el movimiento y en la última gran manifestación, ¿no? Hay una represión. Viene la represión, fue lo que provoca el movimiento. O sea, el movimiento no surge el movimiento en contra del gobierno, no es desestabilizar, sino que lo crean con la represión. Y se indignan los estudiantes, se indigna la sociedad, los medios de comunicación. Y ponen en evidencia un gobierno, ¿no? Sí, definitivamente. Que tenía Díaz Ordaz precisamente abusando de las fuerzas policiales, ¿no? Donde justo lo decías tú, lo que les interesaba era como salir avante con esa medallita que se querían colgar todo el mundo en el gobierno previo a las y el gobierno norteamericano hablaba de una subversión comunista. Y a Díaz Ordaz le vendieron la idea de que si no, en ese tiempo en América Latina estaban llegando militares al poder, había habido golpes de Estado en varios países y Estados Unidos pues era el impulsor de esos golpes de Estado, esa desestabilización de gobiernos, porque decían que estaba creciendo, estaba avanzando el movimiento subversivo desde Cuba, impulsado por Fidel Castro. Entonces decía, México puede convertirse en un satélite de Rusia y de Cuba. Ese fue el argumento que le vendieron a Díaz Ordaz, y que Estados Unidos pues quería un presidente fuerte, firme, porque de lo contrario Estados Unidos quitaría al presidente, quería un militar al frente del gobierno, y se dio ese movimiento. Incluso al general Marcelino García Barragán le ofrecieron el que se quedara al frente del gobierno, y el general Marcelino García Barragán se lo ofreció el representante del gobierno de Estados Unidos, y el general lo rechazó. También el regente de la Ciudad de México iba más por ese camino, Los que participaron, ¿no? fue el regente y fue Luis Echeverría. El general no participó, porque no fue el ejército, fueron los grupos paramilitares manejados por estos dos personajes. Marcelino García y satanizaron al ejército. Pero la verdad es que pues el que estaba al frente de los militares lo balacearon desde un edificio, un francotirador. Entonces, la verdad es que fue un movimiento en el que tuvo la complicidad, por supuesto, de Díaz Ordaz, porque a Díaz Ordaz le vendieron la idea de que si se hacía la represión, Estados Unidos lo iba a mantener, lo iba a apoyar, cosa que no era cierta, porque le ofrecen al general Marcelino García Barragán que se quedara al frente del gobierno, que diera el golpe de Estado, y el general no aceptó, lo rechazó y no mandó a fusilar al representante de Estados Unidos, porque era un gran patriota y porque se trataba de Estados Unidos. Y va con el presidente Díaz Ordaz, y Díaz Ordaz esperaba que el general lo depusiera, y no, dicen que lo recibe con la banda presidencial, porque creía que el general iba a tomar el poder, y le dice que le acaban de ofrecer el gobierno mexicano
de parte de Estados Unidos. Qué difícil es cuando un gobierno se ve desvanecido, ¿no? Y que en cualquier momento algún gobierno o un país que se dice, ¿no?, más fuerte pudiera entrar y vulnerar justo la autonomía, la soberanía del país. Sí, definitivamente. A ver, hay cosas sumamente dolorosas, lamentables, pero que vale la pena recordar. Justo con este emblema del 2 de octubre no se olvida, ¿no? Y esta fecha precisamente nos ayuda a hacer este recuento histórico, pero también a observar cómo era un gobierno totalmente autoritario que vulneraba derechos humanos. Ya lo decíamos, que el movimiento no fue fortuito, es decir, que ya venía desde atrás, ¿no? Precisamente por los derechos estudiantiles, que siempre en la parte del gremio estudiantil ha existido esta inquietud, ¿no?, de manifestar sus ideas, sus inquietudes, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que en esta parte de la intervención de otros gobiernos, particularmente de Estados Unidos, bueno, pues ya lo veíamos desde esas fechas y lo seguimos viendo ahora, ¿no? Cómo hay una intervención directa en temas políticos y sociales. De hecho, me acordé de esta reunión hablando de fentanilo, ¿no? Exacto, que se aproxima, ¿no? Hay que hablar del fentanilo, hay que hablar de la migración, ¿no? Pero en México, no lo hablamos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, es México el problema, ¿no? Exacto, entonces, bueno, históricamente así ha pasado, particularmente con nuestro país vecino, que es Estados Unidos. Recordemos que también en estas versiones se habla de agentes infiltrados dentro de este movimiento estudiantil, que pasaban obviamente información a la autoridad sobre lo que acontecía al interior, sobre lo que se discutía por parte de este movimiento estudiantil. Y pues también hay que decir que dentro de esos primeros vestigios que existen sobre la desaparición forzada por parte de autoridades, son los primeros vestigios que empezamos a encontrar, aunque hay que decirlo, no se encontraba tipificado como tal, como delito. Sin embargo, son esas primeras evidencias, esos primeros vestigios que volteamos atrás y observamos, pues que son las mismas dinámicas o muy parecidas a las que actualmente se llevan a cabo por parte de autoridades, ¿no? Lamentable, yo diría, escuchaba el discurso que dio Gustavo Díaz Ordaz respecto a un tipo de rendición de cuentas después de los eventos del 2 de octubre, y bueno, o sea, una sarta, ¿no?, de incongruencias, como decir que los propios estudiantes habían disparado desde la altura, desde las azoteas, a sus compañeras, a sus compañeros, que habían conseguido armas o que les habían dotado de armas. Entonces, en este afán, pues, de justificar pues aproximadamente, por lo menos lo que establecen las cifras, 350 personas muertas, más las personas desaparecidas, pues la verdad es que es un discurso totalmente lamentable y que nos, insisto, ¿no?, nos viene bien recordar todos estos, este tipo de eventos que nos llevan a la historia, pues justo para que no se vuelva a repetir en ningún momento de nuestra vida como país. Y que al paso de los años dice el expresidente de México que lo volvería a hacer, ¿no? Y lo confirma ahí. O sea, no es que se esté culpando, sino confirma que fue el aparato de gobierno quien actuó de esa forma, como lo dice Gabriel, de manera errónea, un desatino total, que tú lo dices, si traemos justo esas acciones al presente, pues siguen siendo las y los jóvenes las personas más vulnerables respecto a la inseguridad que se vive en México. Y hay que recordar que en esa matanza que hubo no solamente fueron estudiantes, porque en esa manifestación se unieron padres de familia, intelectuales, académicos. La sociedad en general se unió, se sumó a la lucha de los estudiantes y lamentable lo de Gustavo Díaz Ordaz, sobre todo porque él, aparte de lo que confirma, no se echa para atrás en su decisión. Él confirma que fue una decisión muy bien cuando tienes toda una matanza en Plaza Tlatelolco, ¿no? Una masacre. Sin embargo, volviendo a nuestros tiempos actuales, el ser en esos, Lucía lo dijo antes del corte anterior, el ser estudiante en esa época era un riesgo, era peligro, y yo creo que todavía estos tiempos actuales, con desapariciones, con asesinatos, el ser joven también se está convirtiendo lamentablemente, porque son la parte que vulnerable, se pudiera decir, para el crimen organizado, para estas organizaciones delictivas que son a los primeros que
que someten, ¿no? Y es lamentable, un movimiento estudiantil que realmente ha sido un emblema para muchos, para la comunidad universitaria de varias universidades del país, y sobre todo cuando ha habido casos tan lamentables como lo de Ayotzinapa, los estudiantes de Ayotzinapa, ejemplo, ¿no? que ellos también ya es un emblema, lamentablemente, como decía hace rato Gabriel, cuando suceden hechos masivos, tenemos que voltear los ojos cuando suceden este tipo de situaciones, Para los jóvenes entender, ¿no? del Lago, los jóvenes de Zacatecas. Es lamentable que tengamos que voltear como sociedad cuando suceden estos hechos, cuando día a día nos están ocurriendo. Pero lo que sucedió en el 2 de octubre del 62, obviamente no se olvida, 68. del 68, perdón, no se olvida, y qué bueno que las nuevas generaciones están tomando reacciones respecto a eso. Y que, bueno, en aquel entonces fue como a lo mejor un suceso muy local, ¿no? La difusión a través de los medios de comunicación no era como lo que tenemos Porque ahora. también hubo una restricción en ese sentido. O sea, el propio aparato del Estado se encargó teóricamente de que no Censurar. de censurar y de que evitar que hubiera una difusión en ese sentido. Cosa muy diferente en la actualidad. Claro, con las redes sociales. No, y además los medios escenario, también, ¿no? otro Cubriendo escenario. todas las marchas, ¿no? Claro. Que hoy también en Ciudad de México se llevó a cabo. Era otro escenario, otras condiciones, otras circunstancias. Era un escenario de control, donde el gobierno controlaba todo, controlaba los medios de comunicación, donde... Y cuando no morían, ¿no? Donde También. el papel, por ejemplo, la prensa, cómo te quitaban el papel o te daban golpe de Estado en cooperativas, como sucedió en Excelsior, ¿no? Cuando Julio Scherer estaba de director de Excelsior, y es cuando funda precisamente Proceso, y 53 años después, o 55 años después, ¿qué es lo que ha sucedido y qué ha pasado? Pues la verdad es que no ha cambiado mucho la situación. Dijéramos, bueno, hemos avanzado, hemos mejorado en cuestión de seguridad. No sirvió de como los lección, jóvenes, ¿no? Sino, y ahora que hay libertades. Sin embargo, la situación ahora es mucho más peligrosa, porque ahora está la criminalidad que está diseminada, dispersa en todo el país, en todos los estados, y lamentablemente son miles de jóvenes los que han desaparecido o han sido asesinados. Tan solo en el sexenio van 160 homicidios, de los cuales un alto porcentaje, 160,000 homicidios contra 120,000 o 140,000 gobierno de Peña Nieto en los 6 años. Todavía falta un año de este gobierno. Sí, ya lo alcanzó. Entonces, y lo son rebasó, 160,000, vamos a llegar a 200,000, y un porcentaje son jóvenes. Imagínense pues ese suceso tan doloroso que 55 años después no se olvida, está presente, pero lamentablemente México no ha mejorado en ese sentido. Cuando, ¿qué te gusta? Que sean 40, 50,000, 60,000 jóvenes que han muerto en esta violencia, esta espiral de violencia, este torbellino que parece que no tiene fin, que vive México. Entonces, nos lleva a una reflexión profunda. ¿Qué pasa con el país? ¿Qué está sucediendo? ¿Eso era lo que queríamos? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos de cambiar? A esa reflexión deberíamos de... Nos debería de traer este 2 de octubre. Sobre todo. llevar, así Sí, es. un tema de Eso reflexión. precisamente, cómo revertir esta situación tan dolorosa para decenas de miles de familias del país. ¿Qué se tiene que hacer para que esto cambie, no? Y que siguen buscando, de los años. Lucía tocó ese tema de los principales vestigios en los años Ahí 70. iniciaron las mujeres buscadoras. Sí, Exactamente, así es, porque y hay son las cuidadoras, ¿no? personas que están en madres colectivos buscadoras. Que que todavía siguen existen. buscando a sus padres, de hecho, de esos años, de los Claro, años Cartagena, 70. por Y es que ejemplo. también son Alejandra informes Cartagena es una de aquí en ellas, mis Jalisco. respetos para Alejandra, por cierto. Y de hecho yo decía, y estaba pensando en el Código Penal, ¿no? Donde pues todo el mundo conoce, ¿no? La desaparición forzada cometida por las autoridades, pero ya se agrega la desaparición cometida por particulares. Sí, es que también en ese sentido
hemos evolucionado en la materia de tipificación de los, Pero de los porque delitos. tenemos mayores porque delitos, hay como un dice contexto Gabriel, ¿no? diferente, Correcto. ¿no? Y es que, un poco regresándome a lo que comentaban, ¿no? Sí hemos tenido mala memoria, en el sentido de que pasan los eventos, ¿no? Y los dejamos, y entonces hasta que no regresa otro evento de esa magnitud, volteamos a ver lo que sucedió. Creo que también algo que ya tenemos que advertir y que las juventudes tienen también que saber es que no es que les haya tocado, ¿no? Como yo creo que ya las juventudes dicen, pues ya lo normalizaron, ya me tocó vivir en este fue un evento contexto. allá, de aquel momento. Exacto, pero que no es así, que no se debería ni ellas, ni ellos, ni nosotros, que ya estamos más grandecitos, pues de acostumbrarnos a vivir ni en la incertidumbre, ni en la inseguridad, y que cuáles han sido estas condiciones que han sido propicias para que hoy la juventud esté en un mayor riesgo que en el que estaba antes, ¿no? Antes, digamos, por la autoridad y ahora por grupos o el crimen organizado. Entonces sirve de reflexión precisamente este día para conocer cuál es el contexto actual en el que se viven las juventudes. Y bueno, y en este mes de octubre también obviamente tenemos que recordar todas aquellas políticas públicas que se han hecho a favor de las mujeres. Y justo en el tema de cáncer de mama es con el que regresamos después de la pausa. Bueno, pues estamos iniciando octubre, el mes rosa, y hay una gran cantidad siempre de campañas invitando a las mujeres y también a los hombres a cuidar su salud. En menor porcentaje los hombres sufren de cáncer de mama. Las mujeres, sobre todo jóvenes, están incorporándose a las estadísticas lamentablemente. A nivel mundial es la primera causa de muerte en las mujeres y hay aumento. Cada vez que pasan los años y nos otorgan nuevas estadísticas, esta enfermedad se presenta con mayor frecuencia en las mujeres. El tema es que mientras más va avanzando en edad, mayor es la presencia de este cáncer de mama. Sin embargo, a diferencia de otros países que también tienen, bueno, este número de datos, estos datos, tienen baja mortalidad, baja tasa de mortalidad. Llegan y atienden el caso de manera oportuna. Cosa que en México no está sucediendo. No estamos llegando con el médico a temprana etapa de cáncer de mama y no hay políticas públicas fuertes que puedan atender el caso todavía a la fecha. ¿Cómo lo ves tú en este 2023, querida Charo? Lo estábamos platicando antes de iniciar, Trini, acerca de esto, de lamentablemente va en aumento a nivel nacional, a nivel estatal, la incidencia de cáncer de mama. Efectivamente estamos llegando tarde a la detección, ya cuando ya traes un cáncer avanzado, lamentablemente. Sin embargo, también una de las situaciones que han dicho especialistas y las autoridades principales en oncología ha sido de que la pandemia sí provocó un retraso, un rezago en la atención de mujeres, en los tratamientos de mujeres con cáncer de mama y con diferentes tipos de cáncer, pero principalmente ahorita que estamos en el mes rosa, en el mes de la lucha contra el cáncer de mama, retrasó porque ya todas las instituciones médicas se dirigían en atención a las personas que traían COVID, las personas que traían comorbilidades, en los hospitales saturados y todo eso. Esa es una. La otra es seguirle apostando a la campaña de difusión, porque a pesar, inclusive el nivel de profesionistas, mujeres profesionistas, si tú preguntas, a lo mejor te vas a encontrar con un grueso número de mujeres que no se han hecho ni el examen cervicuterino ni el de mastografía, Te vamos a encontrar con eso, y mujeres informadas, mujeres que sabemos los riesgos que existen. Y sin denostar, claro que no, pero yo creo que le debemos apostar más a eso. En cuanto a las políticas, sobre todo presupuestales, a raíz de que se da el cambio del Seguro Popular al INSABI, ahí, desde el 2008 a cuando entra la actual administración, pues había una cobertura de personas con cáncer. Sin embargo, al dar ese paso, esa transición que se da al INSABI, se da una modificación
el gobierno federal modifica todo, reduce los presupuestos en tratamientos de atención para cáncer y eso también dio un retroceso. Y ahí es donde debemos de dirigir como autoridades, como instituciones en oncología, pues dirigir las fuerzas, ¿no? Sobre todo en el tratamiento. Yo le apuesto más a las campañas de difusión, en la cercanía con las mujeres, no solamente en las zonas urbanas, en las zonas del interior del estado, del interior del país, porque hay mucha desinformación. Aún a estos tiempos, con la tecnología que tenemos, hay mucha desinformación, sobre todo de cómo tratarnos, dónde autoexplorarnos, dónde ir, y sobre todo muchas creen que sale muy costoso. Obviamente la enfermedad es cara en lo particular, pero hay instituciones públicas que dan el tratamiento. Y sobre todo, gratuito, ¿sabes qué? ¿no? Cómo lo han exhibido, ¿no? En cuanto al abastecimiento de medicamentos contra el cáncer, no solamente contra el cáncer infantil, sino también cáncer de mama. Estamos en una misma situación, ¿no? Y es que sabes que, pues hablando un poquito de cifras, ya iniciabas tú con un comentario en ese sentido, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, se prevé que 1 de cada 12 mujeres en algún momento de su vida va a sufrir de cáncer, ¿no? Particularmente del mamario. Es importante este mes porque justo nos ayuda a sensibilizar y a visibilizar la importancia que tiene la detección, el tratamiento, el diagnóstico, incluso los cuidados paliativos a los que podemos ser sujetas las mujeres, ¿no? Y en este sentido sí hay que hablar primordialmente del sistema de salud, ese que nos prometieron que iba a ser como Dinamarca, pero hoy no lo es, ¿no? Y también me parece que en el tema de las campañas no han sido lo suficientemente eficientes ni han bajado a la población, particularmente a mujeres, porque fíjate, aun cuando las mujeres somos las que más acudimos al sistema de salud, pero por ser cuidadoras, no somos nosotras las que nos acercamos a este tipo de servicios. No sé si soy clara en ese sentido, ¿no? Es decir, acudimos al sistema de salud, pero porque cuidamos a alguien más, pero no en realidad porque nosotros nos acerquemos a ese tipo de servicios. Entonces me parece que sí, en este sentido, el Estado tiene una responsabilidad mucho más fuerte para las campañas, tanto de difusión como de sensibilización. Y con eso, fíjate, Trini, hay un tema que a ti y a mí nos interesa mucho, cómo incluso en el tema de salud, las mujeres somos más afectadas, ¿no? Ya lo decías tú, en el tema de cáncer mamario, el gran porcentaje somos las mujeres, el porcentaje pequeño son los varones. Y también en ese sentido, resulta un privilegio, Charo, ir, no solo para quienes no tienen el sistema de salud, digamos, un IMSS, un ISSSTE, una institución pública, ¿no? ¿Cómo es que le tienes que dedicar un recurso adicional a tu salud, el que sea poquito o mucho, que no le dedican en este momento los varones porque no son tan sujetos a este tipo de cáncer? Entonces, hasta en eso hay un tema, digamos, de desigualdad. Que ¿no? ojo, en la tasa de mortalidad de cáncer de próstata, que ya nos tocará cubrir el tema para el en algún mes de momento, noviembre, pero hoy no. hay mayor incidencia de mortalidad en los hombres, o sea, todavía llegan mucho más tarde, hay una pésima atención que ellos estén buscando, ¿no? Y que tiene que ver no con digo por de la institución forma en la que pública. se lleva a cabo el examen de cáncer de próstata, perdón, y que los hombres se resisten Hay un a Pero un tema así. también estamos hablando exactamente lo mismo. Hay muchas mujeres que no se atreven ni a tocarse ni a mirarse, ¿no? También, eso es Lo que dice Lucía una es que verdad. hay una cultura machista, ¿no? La verdad, sí. Hay una cultura machista, Hay un entonces, sistema patriarcal. La prueba, y luego, entre broma y en serio, ahí se trata el asunto entre los varones. ¿no? Pero la verdad es que sí hay que tomar en serio estos temas. Sí. La verdad es que escuchar la palabra cáncer es muy fuerte, es terrible, te sacude primero a la persona que lo sufre, Totalmente. a la familia, a los amigos, y luego el tratamiento es muy costoso. Por eso, qué bueno que este tema lo incluiste en esta mesa. Estamos cumpliendo con nuestra tarea. Se tiene que trabajar más precisamente en la difusión, en la discusión, en la información. Es cierto que se ha avanzado, por supuesto que se ha avanzado en una mayor sensibilización, en una mayor información. En la ciencia, en las investigaciones, pero falta en los mucho, datos. falta mucho todavía, y es propicio este mes de octubre para que se analice, se reflexione
sobre las políticas públicas, sobre los presupuestos que se están destinando a nivel estatal, a nivel federal en este tema, porque efectivamente, como lo señalaba Lucía, son más de 50 millones de mexicanos que no tienen acceso a la salud a través de un sistema como el Seguro Social, como el ISSSTE o como un sistema privado, y el Seguro Popular pues te ayudaba a que te pudieran atender este tipo de enfermedades, porque pues le da a esa gente que no tiene acceso a un sistema. ¿Qué hace? Pues se hipotecan los bienes que tienen, no nada más el de la persona, la familia, los parientes, etcétera. Y andan haciendo rifas para poder lograr juntar recursos para apoyar, para la compra de medicinas, tratamientos, estudios, etcétera. Entonces, este mes es propicio precisamente para que revisemos cómo estamos, cómo andamos, qué tanta importancia le ha dado el gobierno federal a este tema, cuando precisamente la política de salud ha sido el gran fracaso con el famoso INSABI, que lo crean después del 2020, y sin embargo no duró 3 años, lo tuvieron que matar por inservible, por toda la capirotada que traía en el desorden. Y cómo estamos, cómo hemos quedado en ese sentido de los recursos que se destinan precisamente para apoyar a ese sector desvalido, desprotegido, pues que no tiene un seguro de gastos médicos, que no tiene IMSS, que no tiene seguro social. Entonces, es bueno pues que estos temas los analicemos, y sobre los todo reflexionemos en el medio de comunicación. Por las 22 mujeres que en el 2021 morían al día en México. 22 mujeres al día, y que las últimas cifras en Jalisco mencionan que en el 2022 se diagnosticaron 1,800 casos en Jalisco, con 600 fallecimientos. Jalisco está dentro de los estados con mayor tasa de mortalidad en México. O sea, casi 2 al día. Sí, muertos. un poco así. Perdón, y es que hay que decir que esta enfermedad, digamos que es silenciosa, ¿no? Es decir, no te das cuenta, no hay síntomas, no hay esta cultura de la autoexploración, ¿no? Por temas de tabú, por temas de, e incluso de no pudor, saber, vamos, ¿no? Y de no saber cómo hacerlo, ¿no? O sea, realmente, por ejemplo, en las escuelas no nos enseñaron a hacer eso. Es cuando ya eres más o menos adulta, cuando el médico te indica, el ginecólogo te indica cómo autoexplorarte, pero de otra forma, pues no hay esa cultura, ¿no? Y sobre todo hay que decir que las mujeres de 40 años y más, así es, somos las que estamos más propensas a este tipo de enfermedades. Entonces nos sugieren ir con el ginecólogo por lo menos ya cada 6 meses, pues no solamente para el tema del cáncer mamario, sino también para el tema cérvico-uterino. Entonces el tema es también que mientras más vayas avanzando en edad, más se va presentando el cáncer de mama. Y ojo, México está comenzando a tener una población mucho más grande. Sin embargo, dentro de las campañas que y que lo están recomendando es ya jóvenes de 20 a 22 años de autoexplorarse, y de la mastografía es de 40 a 69 años, sobre todo porque las que tienen el mayor promedio es de las mujeres de 45 años. Hoy empieza la Secretaría de Salud a nivel estatal, la campaña Rosa, y ahí habla de que Jalisco se ubica por arriba de la media nacional y va en aumento. Cada día una mujer pierde la vida por complicaciones, siendo la primera causa de muerte entre los cánceres de la mujer. En una década, dice la Secretaría de Salud, la mortalidad por cáncer de mama aumentó en la entidad. En el 2012 hubo 471 registros, en el 2020 subió a 591 casos y en 2023 de enero a julio se registraron 344 defunciones. Esto es que al mes 49 mujeres perdieron la vida, y pues es apostarle a una campaña masiva, pero que realmente fuera de manera permanente. Pues, y muy focalizada también, sí, ¿no? Porque también, imagínate que quienes vivimos en zona metropolitana y somos mujeres privilegiadas, por decirlo de alguna manera, tenemos acceso a la información, pero hablemos de municipios otra vez alejados, ¿no? En donde no llega la información, en donde el sistema de salud es mucho más endeble que en la zona metropolitana, y eso es mucho de decir, ¿no? Pues simple y sencillamente creo que en estas cifras seguramente hay un subregistro justo en eso, en donde hay mujeres que han muerto
de cáncer de mama o de cualquier otro tipo de cáncer, pero que no están dentro de las estadísticas porque nunca se les diagnosticó, porque nunca se les trató y porque finalmente no tuvieron acceso a un eficiente servicio de salud. Entonces me parece que hay en el tema de las estadísticas, como siempre, ¿no? Un tema de subregistro que ahí también tendríamos que observar. Y algo que se debe de destacar, que realmente a mí me da gusto, al menos por ese lado, que en las instituciones públicas, privadas es aparte, ¿no? Pero en las instituciones públicas, las que se dedican, las áreas que se dedican a la atención de la mujer, hay calidez. Al menos desde que va entrando una mujer, trae el trato con el que está en el vigilante o la vigilante que está ahí, el trato, porque saben que es una mujer o un familiar que va a un tratamiento o va a buscar información. La familia es otro, tú lo dijiste, Gabriel, la familia es contención. Sin embargo, detrás de un caso hay innumerables situaciones de falta de dinero, de que tienen que cooperarse, de situaciones de municipios que tienen que recorrer kilómetros para ir a atenderse, porque hay municipios que no tienen las atenciones en quimioterapias o radioterapias u otras tratamientos más avanzados que requieren las personas y tienen que viajar a otros estados. Y lo hemos visto, ¿no? De hecho, hablando justo de eso, de los recursos que se destinan para acercar los servicios de salud, son uno de los derechos que deben tener todos y todas. Pero hablando específicamente de las mujeres en este momento, las políticas públicas tienen que estar encaminadas a que estas mujeres puedan desarrollarse sanamente, libremente. Tener el acceso. Tienen un tema de discriminación, por ejemplo, ¿no? Hay un por los estándares de belleza que también tenemos que cumplir las mujeres, ¿no? Y que cuando son sujetas, pues a un tema de retiro de la viene la mama, discriminación, viene ¿no? un tema de discriminación. Por una parte es violencia estética, ¿no? En donde, insisto, ¿no? Tenemos que cumplir determinados estándares de belleza según el rol social y que lo que nos han designado a las mujeres. Y que hay que romperlo definitivamente. Exacto, así es. El tema es, en las políticas públicas, justo el 15 de noviembre se tiene que presentar el presupuesto del gobierno federal, ¿no? De egresos. ¿Cómo procurar justo que se garantice ese presupuesto dentro del anexo 13 que garantiza el acceso de las mujeres a esta igualdad, ¿no? En todos los términos, y que vemos el presupuesto del gobierno federal y está muy enfocado a los programas sociales como son precisamente mujeres de la tercera edad, como son las becas para los jóvenes ¿no? del futuro, etcétera. Pero no vemos algo específico para procurar la salud de las mujeres. Si bien sí hay un programa para evitar la violencia, que parece que es como un tema de momento, no es interinstitucional o multidisciplinario para garantizar precisamente la permanencia de las mujeres en su entorno público y privado. Gabriel. Sí, mira, es importante pues que se articulen los legisladores que tienen la tarea precisamente de aprobar el presupuesto. Hay un diputado sonorense precisamente que este tema lo ha trabajado desde el pasado año, lo recuerdo, con la fundación hay una fundación en la Ciudad de México, nacional, precisamente que apoya a las mujeres con este tipo de cáncer. Está luchando, yo creo que pues deberíamos unirnos a él y que otros legisladores hicieran lo mismo. Y bueno, pues entrar el cabildeo fuerte en la Cámara Baja, en San Lázaro, para sensibilizar al gobierno respecto a la importancia de que puedan destinar mayores recursos a este tema tan lacerante, tan doloroso, considerando pues que cómo ha ido creciendo, en Jalisco, pues cómo se ha ido duplicando en algunos años y seguramente en el país también. Entonces, es una tarea pues pendiente ahí que tendremos que hacerlo todos aquellos que tengamos conciencia de esa problemática. Y que cuando quede precisamente aprobado el presupuesto, veremos qué tanto se le apuesta precisamente a la salud de las mujeres. Pero no solo eso, sino que en el presupuesto nunca sea menor al del año pasado, sobre sino todo, que quede en ley siempre que incremente. Gabriel Ibarra, gracias por acompañarnos en este inicio de mes. Igual, Charo Bareño, gracias. Un gusto, Trini. Luciana, un placer, muchas gracias. A usted por habernos acompañado, que tenga una excelente noche.